Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver lo que es el ejemplo 09 de fórmulas matriciales calendario. Cómo confeccionar un calendario. En diferentes canales pueden ver muchas versiones hechas en diferentes modalidades utilizando referencia de varias celdas. También se han utilizado macros para desarrollar estos ejemplos, celdas referenciales sobre día, mes y año, pero mi intención es hacerlo a través de un único dato, que va a ser en este caso la fecha del primero de un determinado mes y año, y una única fórmula que permita llenar todo el contenido. Voy a hacerlo a través de dos modalidades. Una versión utilizando las fórmulas matriciales que anteriormente se utilizaban, y también otra variante que es utilizar las fórmulas o la función BLEC, que es muy útil y que le van a ver su funcionalidad. ¿Correcto? ¿Listo? Empezamos con estas fórmulas. ¿Cómo me doy cuenta que esta es una fórmula matricial? Ya saben ustedes, en las versiones antiguas con la combinación Control Shift Enter se puede hacer una fórmula matricial. Acá estoy expandiendo la sección de fórmula para que ustedes aprecien de que esta fórmula es un poquito larguita, pero lo que quiero que ustedes vean aquí es que la fórmula cuando se comprende no es tan larga como parece. Bueno, voy a separar un poquito los elementos para que ustedes se den cuenta qué cosa tenemos. Acá tenemos una comparación de dos valores, ¿correcto? Con Alt Enter lo he pasado a la siguiente línea para que se pueda ver la separación. Acá con Alt Enter nuevamente he separado. Y obviamente acá tenemos, voy a separar un poquito más algunos detalles para que ustedes puedan observar qué operaciones se realizan. ¿Qué operaciones principales se realizan? Ya está. Bueno, tenemos acá las operaciones principales. Esto ya es una repetición de esta información que está acá. La única diferencia es que acá ya no se pone mes y acá ya no se pone mes. ¿Correcto? Esta parte de aquí es similar a toda esta parte que está aquí. Veamos una parte de la expresión, por ejemplo esta parte, para que ustedes entiendan. Ya esto lo hemos explicado en otras oportunidades. Estoy capturando una parte de la fórmula, ¿correcto? Para que ustedes vean al Shift Enter, porque se sabe bien de que no se puede modificar una fórmula de tipo matricial. Voy a escribir acá el contenido. ¿Qué pasa si yo escribo esta fórmula? Pero voy a ponerle el símbolo igual. Debido a que yo coloco llaves, estoy utilizando referencias de tipo matricial. Voy a cambiar el formato para que todo aparezca como debe ser. Con control 1 edito el formato y le pongo general. Listo. Si ustedes observan en la fórmula, tengo una matriz vertical. ¿Por qué vertical? Porque hay el punto y coma. ¿Correcto? ¿Qué pasa o cómo he generado esto? He generado 6 valores, que vienen a ser los 6 valores que voy a necesitar de forma vertical. ¿Y por qué 6? Porque a lo más los días de un mes son 31. Y si yo utilizo 5 serían 6 por 5 o 7 por 5, 35. A lo más. Interrumpo. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. A esta fórmula lo voy a multiplicar por 7. Vean ustedes por qué motivo. Porque yo quiero que cada 7 vaya continuando la numeración. Entonces, miren lo que voy a hacer cuando hago esta operación. Voy a volver a utilizar la misma fórmula. En el lado derecho voy a utilizar la fórmula control V, pero multiplicado por 7. Para que ustedes vean qué es lo que pasa. Miren qué es lo que pasa. Cuando yo multiplico por 7, lo que hace es agarrar los valores referenciales de esta línea vertical
y los multiplica por 7. Y si ustedes se darán cuenta, son los inicios de la siguiente línea, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si a este tipo de línea lo aumentamos? Y si ustedes se darán cuenta, acá voy a completar este detalle. Voy a sumarle estos valores que están aquí, ¿correcto? He ampliado los valores. Veamos qué pasa si le pongo la fórmula igual y presiono Enter. Miren qué me ha generado. Me ha generado una matriz de los valores que yo voy a necesitar, ¿correcto? De los valores que yo voy a necesitar. Entonces, si bien ustedes observan en la fórmula, aparece un valor -1, ¿correcto? En la parte final. Eso es para adecuar la fórmula para que salga de manera correcta. Ahora, ¿cómo puedo hacer de que esto mejore? Bueno, la fórmula es a partir de aquí. Le voy a poner un determinado color y no solamente eso, voy a mover las fórmulas, ¿correcto? Y esta es la parte que me interesa, que le voy a poner de un color amarillo, ¿correcto? Voy a bajar una fila más y voy a colocar la sección que me interesa de color amarillo. Miren qué fácil hemos seleccionado y hemos generado una región de valores secuenciales. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué acá llega a 31 y empieza a ver otra vez 1? Es debido a que se está utilizando valores referenciales que hacen las veces de los días de la semana, ¿correcto? Veamos qué pasa si yo utilizo ahora lo siguiente. Acá debió salir, y lo voy a corregir, control 1, disculpen, formato general. Debió salir de esta manera. Tenía formato de día. Y no puede haber día de 42. Por eso que la máquina coloca de manera secuencial 1, 2, 3, continúa los valores. ¿Correcto? ¿Qué más puedo hacer? A estos valores se le tiene que sumar, si ustedes observarán en la fórmula, hay una comparación de meses, ¿correcto? Pero este mes lo toma como fecha. Si bien es cierto, acá yo puedo poner día, mes, año, para poder controlar mi calendario en función de estos datos. Por ejemplo, primero del mes 7 del mes 2023. Así sería si yo quisiera controlarlo a través de estos datos, del día, mes y año. Pero yo quiero controlarlo a través de una sola fecha. Entonces, yo voy a optimizar esto. ¿Cómo así? Si ustedes ven en la fórmula, hay esta comparación, día-semana. Veamos qué pasa con esta parte de la función de día-semana. Me interesa día-semana porque la parte de fecha no es necesario, es simplemente una parte de una fecha que lo puedo escribir inclusive. Pongo acá igual, control B, y ahí está, día de la semana 7. Día de la semana es una función que me permite sacar numeración de los días de la semana. Si yo hago un clic aquí, presiono F de X, los días de la semana utilizan los formatos, una serie de valores, ¿correcto? Acá están los tipos. Por default, la máquina asume 1. Tipo 1 quiere decir que el domingo empieza 1 y el sábado es 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago yo para controlar? Para controlar este trabajo tengo que utilizar fechas. ¿Y eso dónde se observa? En el detalle, lo vamos a observar aquí, agregando la fórmula que me interesa. ¿Cuál es la fórmula que me interesa? Es esta expresión que está acá. Voy a cambiar la fórmula y voy a agregar toda esta expresión que está aquí. Presiono control C, sería hasta aquí, hasta antes de la control C, y le voy a cambiar aquí, igual control V. Presiono enter y observemos qué pasó. Me apareció de esta manera. ¿Y esto qué quiere decir? Que a la fecha de un determinado día, en este caso, inclusive por optimizar, yo podría hacer de esta manera. ¿Podría mejorarlo la fórmula? Sí. A todo esto le doy una referencia porque esta fecha es una fecha que justamente vendría a ser mi celda que está aquí.
Entonces miren qué voy a hacer, ¿ah? Para mejorarlo la fórmula voy a hacerlo así. Esto sería esta celda que tiene la fecha. Esta fecha que aparece acá también lo puedo optimizar seleccionando esta fecha. Y listo, ya se simplificó mi expresión. Acá hay un detalle. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Ya no va el valor -1. Listo, listo. Y ahí están las fechas. Le cambio el formato y solamente que me muestre el día. Estos son fechas secuenciales, todas son fechas secuenciales, pero si yo utilizo con control 1 para editar el formato, observo de que para ponerle fecha personalizada y le pongo la letra D, me va a mostrar los días del mes de forma secuencial. Yo tengo que darme cuenta el detalle. ¿Cuál es el detalle? Si yo no le hubiese puesto este -1, le borro este -1 para que ustedes observen el detalle. Yo digo, el primero es sábado. En julio, el primero es sábado. Pero acá empieza aquí, debería estar el 1 aquí. Entonces, ¿cómo corrijo esto? Utilizando esta variante de restarle 1. Solamente es para ajustar el cuadro. Y listo, recién ahí se ajusta mi cuadro. Ahora, ¿cómo hago que desaparezca estos valores que están aquí? ¿Cómo hago para que desaparezca esto? Hay personas que lo ponen con formato condicional para que de tal manera que esto aparezca de manera tenue. Yo no hago de esa forma, yo hago con una función condicional, la función sí. Y veamos cómo podemos corregir esta fórmula. La voy a corregir, ¿correcto? La voy a poner arriba, en la parte superior, control C, con un apóstrofe, lo voy a pegar aquí la fórmula. ¿Listo? Ahí hay una fórmula, ¿correcto? Le ponemos acá, control 1, y le cambiamos a texto. Listo. Control 1, disculpen, alineación, y le quitamos ajustar texto para que aparezca todo lineal. Listo. Ahora, ¿por qué lo estoy mostrando así? Porque quiero optimizar esa fórmula. ¿Cómo debería ser la fórmula de manera más correcta? Para utilizar solamente esta referencia. Si yo quisiera utilizar con esta referencia para poder controlar con botones, podría hacerlo. Y en muchos canales lo habrán observado. Pero yo lo voy a utilizar simplemente con esta celda. Ahora le estoy poniendo hoy para que la máquina actualice. Cada día que pase, esto se va a actualizar. Ahora, se va a hacer notorio cuando cambie el mes. No en estos momentos porque la fecha 1 de enero o 1 de julio va a seguir ahí, la función va a seguir y no, obviamente no va a haber ningún cambio. ¿Correcto? Porque la máquina toma los días del mes. ¿Correcto? Listo. Entonces ahora miren lo que voy a hacer. A la fórmula que está aquí simplemente le voy a cambiar la fórmula y lo voy a optimizar de esta manera. Esta parte donde dice fecha, simplemente voy a poner esta fecha del mes. Esta parte que dice fecha para optimizar la fórmula, que así debió ser. Le voy a poner el mes. Esta parte que dice fecha, le voy a poner simplemente el mes. Y así optimizo mi fórmula. Esta parte que dice B3 menos día de semana es lo mismo que debería aparecer en este lado. Control C y toda esta parte lo cambio. Y va a ser justamente el valor que me interesa. Control V. Listo. Y ya la fórmula se optimizó. ¿Correcto? Presiono Control Shift Enter y listo. Ya está mi fórmula optimizada y da lo mismo. Ahora esta misma fórmula para que ustedes se den cuenta, Control A. Para que no cambie, la referencia tiene que ser absoluta. Porque cuando lo cambie aquí, va a cambiar el dato. ¿Correcto? F4, 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 F4 y F4. Listo. Copio la fórmula, borro el contenido y pego la nueva fórmula. Presiono Enter y listo. Ya me salió la fórmula. Y como verán, ha borrado el contenido. ¿Por qué motivo?
Porque acá hay una comparación en la función sí, hay una comparación de los meses. Cuando el mes no sea el mes respectivo, entonces le va a poner blanco. Por eso que solamente se va a hacer visible los días del dicho mes. ¿Correcto? Y de esa manera, con una única fórmula, he llenado la fórmula matricial. Ahora, yo he visto conveniente, para que ustedes me puedan entender mejor, utilizar esta función LEC. Para lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar este calendario, ¿correcto? Voy a copiar este calendario. Copiar, lo voy a copiar en esta nueva hoja y lo voy a pegar aquí. Pegar, ya está, ¿correcto? Lo voy a hacer un poquito más angosto. Veamos el ancho del calendario para que sea el mismo ancho. 5,57. Entonces le ponemos 5,57. Entonces, aquí, ¿qué voy a optar? Voy a optar por este mecanismo. Voy a borrar las fórmulas aquí y voy a utilizar esta nueva fórmula. ¿Correcto? Y miren, esta función LEC es muy importante. Hoy en día se trabaja con esa función. Y esta parte que dice secuencia, y lo voy a escribir aquí, reemplaza las funciones matriciales que antes hemos visto. Por ejemplo, 6,7. Esta es una secuencia. Me va a generar un patrón de valores del 1 al 42. Lo mismo que hemos generado con mis matrices verticales y horizontales que les expliqué. ¿Correcto? Entonces, esto hace las veces de la secuencia. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Simplemente pongo una función igual LEC, que es una función que permite declarar variables. ¿Correcto? LEC. Declaro una función. La función puede ser cualquier nombre. Se acostumbra mucho, muchas personas trabajan con el guión bajo. Le pongo en minúscula, fecha, 01 por dar un ejemplo, es una variable, coma, y la referencia, ¿cuál va a ser? La referencia o el valor de dato que va a servir de referencia para asignar a esta variable va a ser la fecha de julio. ¿Listo? Entonces le cambio, coma, y pongo secuencia. 6,7 más la suma de la fecha. Porque se acuerdan la diferencia que había entre la fecha menos el día de semana. Día de semana, ¿de qué? De la fecha indicada. En este caso la fecha es 01. Acá también tengo que no olvidarme que la fecha es 01. ¿Listo? El día de semana con formato o tipo de formato 1 que empieza con domingo. ¿Listo? Y con esta única fórmula, este cuadro se llena fácilmente. Presiono Enter si no hay ningún error. A ver, no, falta un paréntesis más para que cierre el comando LEC. Parece que está bien. Día de semana, fecha, secuencia y presionamos Enter y ya me llenó el cuadro. Ahora, ¿cómo hago que cambie o para que desaparezca esta parte? Bueno, podría ser por la comparación o como dije anteriormente, hago con formato condicional para que no aparezcan estos valores o lo coloque de manera tenue. Entonces yo digo lo siguiente, le coloco todo de manera tenue. Miren cómo lo voy a hacer. Observen este detalle. Le voy a poner de manera tenue, por ejemplo, un color de letra un poco gris. Grises. Ahí está. Puede ser así. Ahí está. Color gris. Ahí está el color gris. ¿Correcto? Listo. Y ahora hago un formato condicional. Inicio, formato condicional. Vamos a ver. Allá. Inicio, formato condicional y pongo una nueva regla. ¿Cuál es la nueva regla? Es una fórmula en la cual voy a decir que si esta celda, que en este caso tiene que ser una celda relativa, ¿correcto? El mes de esa celda. Recuerden que está en formato, le pongo el mes de dicha fecha, ¿correcto? Es igual al mes de esta fecha,
esa sí tiene que ser absoluta. Si es igual, que le aplique el formato más oscuro. ¿Qué formato le voy a poner? Por ejemplo, un relleno, un celeste, o le pongo a ver un naranjita, fondo naranja, relleno naranja o rosado, y la fuente le pongo negrita, y bueno, puedo dejar así, negrita y de repente color azul. Ya está. Y le pongo aceptar. Así de sencillo. Y debería, a la hora de poner aceptar, funcionar. Y ahí está lo que les decía. De esa manera resalto el calendario. Fácil y sencillo. Y ahora, una yapita más. ¿Cuál es la yapita? Es utilizando complementos. ¿Cómo se utilizan estos complementos? Miren, observen qué tan fácil. Me voy a insertar y voy a utilizar complementos. Obtener complementos. Y en complemento voy a colocar la palabra. Obviamente tengo que estar conectado en internet. Y voy a colocar la palabra calendario. De calendario. Voy a buscar y van a encontrar ustedes el mini calendario. Le pongo agregar y la máquina me va a insertar un pequeño calendario que yo lo puedo incorporar en cualquier parte de mi trabajo. ¿Y cómo funciona esto? Fácil. Yo me ubico en una determinada posición y hago un clic. Y miren, puedo jalar información de las diferentes fechas. También acá hay muchas variantes que se pueden configurar, pero eso ya es parte de otro video. Yo lo que quería que ustedes vean que también se puede utilizar. Y si desean, también pueden ver los diferentes calendarios que he colocado en mi canal. Bueno, espero que les haya gustado. Hemos visto en este caso utilización de fórmulas matriciales. Eje Soluciones Integrales, por favor, suscribirse y cualquier tipo de consulta, mi correo egarcias2009@gmail.com. Muchísimas gracias.